Hola, mi nombre es Aurora Preescolar y en esta ocasión vamos a realizar una explicación más sobre el programa analítico. Quédate conmigo para seguir aprendiendo juntos. Y bueno, te voy a presentar cómo está conformado el programa analítico, qué es el programa analítico y vamos a aprender juntos. Y bueno, primeramente tenemos que, para poder realizar nuestro programa analítico, debemos de conocer nuestro programa sintético, es decir, conocer profundamente lo que son los contenidos, los campos formativos, los procesos de desarrollo de aprendizaje, la descripción general del campo, las finalidades, especificidades, la evaluación, que ya sabemos que es la evaluación formativa. Tenemos que conocerlo bien para poder detectar qué es lo que le hace falta a este programa sintético y ahora sí poder codiseñar nosotros. Y bueno, vamos avanzando, avanzando. Y aquí tenemos lo que es el programa analítico. ¿Qué es un programa analítico? Bueno, es una estrategia para la contextualización. Se realiza a partir del programa sintético. Considera las condiciones de la situación comunitaria, escolar y de grupo. Y bueno, aquí es donde vamos a hacer nuestras adecuaciones debido a que siempre considerábamos que faltaba algo en los planes de estudio, en los programas de estudio oficiales, lo que nos daba la Secretaría a nivel nacional. Siempre había comentarios de los docentes de que me gustaría que se contextualizara. A mí nunca me preguntaron, yo nunca fui tomado en cuenta para realizar estos programas y ahora es el momento en que nosotros tenemos voz y esa voz debe de ir generalizada, enfocada en nuestro contexto y por eso lo vamos a adaptar a las situaciones particulares, a las condiciones particulares del trabajo y de los estudiantes. Siempre vamos a tomar en cuenta los problemas de la sociedad, de la comunidad, de la localidad, que influyan en en el contexto escolar y como consecuencia en los aprendizajes de los estudiantes. Y bueno, los docentes, ¿qué nos toca hacer? Los docentes somos reconocidos como profesionales de la enseñanza. Los docentes nunca acabamos de idear, de pensar, de diseñar esas actividades que vayan acordes a los intereses de nuestros alumnos, sobre todo en nuestro nivel preescolar. Nosotros no tenemos los contenidos ya establecidos como en otros niveles, ni los libros de texto gratuito, sino que nosotros partimos de los intereses de los niños para poder diseñar esas actividades. Y bueno, los intereses de los niños surgen de su propio contexto, de lo que está envolviendo al alumno, surge el interés, nosotros realizamos las actividades y las ponemos en práctica. Y bueno, la escuela está viva, es decir, que es dinámica. La escuela está viva porque siempre se va transformando, los niños son distintos, no todas las generaciones son iguales. Vamos, nosotros avanzando y todo el contexto, todos los problemas del contexto influyen en nuestra escuela. Hoy mi interés del alumno es este, mañana puede ser otro, puede ser cambiante de acuerdo a lo que el niño va viviendo. Y el programa analítico es organizar varias acciones que ya se realizan de por sí en la escuela. No es de que nosotros vamos a inventar cosas que ni siquiera conocemos. Ya se realizan porque los docentes desde su trinchera, que es la escuela, vamos solucionando, vamos implementando actividades que vayan subsanando esas necesidades de nuestros alumnos. Y también podemos incorporar nuevas acciones o reorientar el sentido de otras para atender las finalidades del plan de estudio. Vamos a reorientar, vamos a incluir esas actividades que atiendan a las finalidades de nuestro plan de estudio. Es decir, que vamos a tener la libertad, pero sin caer en el libertinaje, porque bueno, tenemos el plan de estudio, tenemos nuestro programa sintético de acuerdo a cada fase. En preescolar es la fase 2 y de ahí en ese plan sintético tenemos los contenidos y entonces eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder diseñar nuestro programa analítico.
¿Cuáles son las características de este programa analítico? Bueno, que principalmente que no es una receta, ¿verdad? Es un documento de trabajo sencillo. Ojo aquí, sencillo. No hay que divorciarnos del programa analítico antes de casarnos con él. Todavía no estamos poniendo en práctica y ya estamos haciendo formatos muy elaborados o ya hay autoridades que están pidiendo que lo hagamos y que lo hagan y que lo pongan en marcha. Entonces, primeramente, para poder llegar a hacer un programa analítico y el codiseño, debes de conocer el plan de estudio y el programa sintético. Y bueno, ¿por qué no es una receta? Porque como va contextualizado, cada escuela es distinta. Entonces, no me puede funcionar a mí algo que estén haciendo en otro estado o en otra escuela, aún así sea de la misma localidad. Se elabora y se evalúa durante un ciclo escolar en las sesiones de consejo técnico. Aquí se entiende en el documento, en el insumo que salió del diseño creativo, que durante un ciclo escolar se va a estar evaluando este programa analítico. Es decir, que el programa analítico, como tú vas a hacer una lectura de la realidad, un diagnóstico, pero a profundidad, un diagnóstico donde todos colaboren y participen y aporten, entonces puedes desprender actividades que te duren un ciclo escolar, pero debe de ser flexible porque dentro de ese ciclo escolar tú puedes ir integrando, puedes ir reorientando, puedes ir a partir de la evaluación que hagas con tus colegas. Y es decir, que aquí debe de imperar el diálogo, la puesta en común, la escucha activa, entonces la comunicación asertiva entre los colegas, los maestros y el directivo de los centros de trabajo. Y bueno, el programa analítico se da en tres planos, que el primero es la lectura de la realidad, el segundo plano el proceso de integración curricular y contextualización, el tercer plano, el codiseño de contenidos que incorporan las especificidades locales. Y estas deben de estar, estas actividades o este codiseño debe de estar pensado siempre en el artículo tercero constitucional, no salirnos de ahí. Y bueno, avanzamos. Y tenemos aquí que el primer plano, pues es la lectura de la realidad de la escuela, comunidad, región, país. Es donde nosotros vamos a problematizar sobre las condiciones educativas, todo lo del contexto, todo lo externo, ya sea global, ya sea nacional, cómo influye en la escuela, cómo influye. No, es decir, que no vamos a tomar problemas que no tengan algo que ver, que yo no pueda darle cobertura o que no me lleve a mí a un aprendizaje de capacidades de mis alumnos. Entonces nosotros vamos a hacer una reflexión en donde veamos las características de los estudiantes, las dificultades de los alumnos, los retos de los docentes que presentamos ante esas dificultades, la intersección de padres de familia, cómo ellos influyen, cómo ellos participan, las condiciones inmediatas que afectan el contexto escolar, comunitario y sin dejar de un lado el lado humano y el lado del planeta, que es aquí el cuidado del medio ambiente. Y en el segundo plano vamos a realizar la contextualización y estrategias nacionales de las cuales apoyarnos de acuerdo al programa sintético. Vamos a tomar en cuenta todo lo que viene en nuestro programa sintético para nosotros ver cuáles son los contenidos que nos van a servir para abordar esas problemáticas. Vamos a seleccionar las situaciones problema que se tomarán como base para el trabajo didáctico. Como base para el trabajo didáctico pueden ser diversidad de problemáticas, no solamente un problema. Recordemos que nuestro contexto tiene muchos problemas y todos los que influyan en el aprendizaje, entonces son los que nosotros vamos a poder seleccionar y a poner en nuestro programa analítico. Entonces también esas situaciones, problemas, pues son del entorno inmediato, como por ejemplo agua, vivienda, salud, respeto a la diferencia de género, racismo, clasismo, nacionales, estupefacientes, violencia social, convivencia, construcción de la paz. Globales son los mercados, la economía, calentamiento global, relaciones relaciones norte y sur.
Y aquí es importante considerar la fase escolar, y los ejes articuladores nos van a ayudar también a poder seleccionar esas situaciones problema. Recordemos que los ejes articuladores son todas las dolencias de México, los ejes articuladores son todo lo que nos impide a nosotros llegar a ser una mejor sociedad o lo que nos hace falta a nuestra sociedad para llegar a ser mejores o para llegar a tener un mejor lugar para vivir. Entonces, esos son los ejes articuladores que si nosotros los leemos y podemos relacionarlo con nuestro contexto, podemos nosotros contextualizar y podemos nosotros tener esa selección de situaciones problema. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, una vez detectado, delimitado el problema, vamos a reflexionar cómo abordarlo y cómo diseñarlo. Vamos a determinar las metodologías que vamos a implementar. Ojo, no todo el tiempo va a ser por proyecto. Podemos utilizar las metodologías que nosotros consideremos necesarias de acuerdo a nuestro problema o de acuerdo a las necesidades de nuestro grupo y de nuestro contexto. Por ejemplo, puede haber proyecto, puede haber resolución de problemas, trabajo por talleres, por rincones, por situaciones didácticas, infinidad de metodologías que nosotros manejamos ya y esas las podemos nosotros utilizar para poder realizar nuestro plan analítico, nuestro programa analítico. Por ahí decían, no es de que nos tiene que dar proyectitis, no vamos a andar haciendo proyectos por aquí, por atrás, por delante y por detrás, no, no nada más el trabajo por proyectos lo vamos a utilizar como metodología. También tenemos que tomar en cuenta situaciones reales o sentidas y esas situaciones reales o sentidas no quiere decir que den sentimientos, sino que esas situaciones reales son de verdad lo que los alumnos estén viviendo y recordar que nosotros vamos a desarrollar, ayudar a que los niños desarrollen capacidades. Antes de que desarrollen todos los conocimientos que ustedes quieran, primero son las capacidades. Poníamos el ejemplo en mi centro de trabajo que hay niños que no saben hacer un huevo frito o no se hacen de comer porque papá, mamá no está en casa. Entonces, desde enseñarles a hacer un huevito frito, ya de ahí cuántos huevos se necesitan, qué temperatura, qué implementos necesito y cuántos, si tengo 5 en la familia, cuántos huevos voy a realizar. De ahí se desprenden los conocimientos. Hay que quitarnos ese chip de que vamos a enseñar matemáticas, vamos a enseñar los números, las letras, de que primero priorizamos el conocimiento antes que las capacidades. Y aquí es al revés. Aquí primero las capacidades que le enseño yo al niño y ya de ahí se van desprendiendo los conocimientos. Por eso son mm, situaciones que van a servir como base, como una intención para que por añadidura se den todos los conocimientos de todas las asignaturas y por eso las asignaturas se ponen, se integran en los campos formativos. Por eso son solo 4 formativos y van las asignaturas ahí para que primero se combinan para que nosotros podamos hacer esas actividades que desarrollen esas capacidades que se requieren para ser mejores ciudadanos. Y bueno, se asientan las estrategias didácticas y se definen, ¿no? Esas estrategias didácticas se definen junto con sus contenidos, su proceso de aprendizaje y se ponen las estrategias. Y el tercer plano es el codiseño. Ojo aquí, si ya tu problema se aborda con los contenidos que ya vienen en el programa sintético, ya no es necesario codiseñar. Se va a codiseñar siempre y cuando tu problema no se pueda abordar con nada de lo que venga en el programa sintético, que sea un tema que no traiga contenidos, que no traiga procesos de aprendizaje. Entonces sí vas a codiseñar. Es aquí la posible incorporación de contenidos que no estén contemplados en los programas sintéticos y que por la realidad sea necesario el abordaje. De acuerdo a tu realidad, entonces tú vas a codiseñar un contenido.
Si se requiere, se incorporan. Si no se requiere, no se codiseña. Por eso aquí es importante que tú, docente, conozcas tu programa sintético, ya tengas tu problemática, tus problemas, veas, esta sí se puede abordar con este contenido de este campo, esta con aquel del otro campo. Y si no hay nada, entonces ahora sí pasas a codiseñar. No lo vas a codiseñar tú solo, sino es en conjunto con tus compañeros de trabajo. Son necesidades específicas de la escuela, de ahí se parte, no se parte de problematizar contenidos del programa sintético. Es decir, yo no voy a problematizar eh, que el niño no conoce el número uno. Ese es un problema. No, el problema es posiblemente que los niños se están alimentando en la comunidad de una manera inadecuada y hay mucha obesidad, sobrepeso, enfermedades. Entonces, ese es un problema y a partir de ese problema yo voy a diseñar actividades en donde sí se incluyan las matemáticas, en donde los niños vayan conociendo los números, en donde los niños aborden la lectura, la escritura, la ciencia, la física. Ahí es donde yo voy a meter esas actividades, pero de acuerdo a un problema base, por eso se le llama base, porque de ahí se van a desprender todos los conocimientos que marca nuestro programa sintético, los contenidos, perdón, los que vayan acordes. Y también tenemos que tomar en cuenta las necesidades de nuestro grupo. Vamos a redactar, si vamos a codiseñar, si se requiere codiseñar, tenemos que redactar los contenidos, tenemos que redactar los procesos y de acuerdo al 1, 2, 3 y en su gradualidad, teniendo ahí cuidado con los verbos también. Y también podemos utilizar la taxonomía de Bloom o muchas taxonomías que existen. Y vamos también a justificar ese contenido. ¿Por qué yo estoy agregando ese contenido? Lo justificamos para que sea entendible para todos los docentes. Y bueno, a ver, seguimos. Y el último plano es el plano didáctico. Aquí es donde nosotros vamos ya cada docente, su grupo, de acuerdo a las características, de acuerdo a su grado. Es decir, ahora sí va a hacer las secuencias didácticas con su inicio, su desarrollo, su cierre, y va a ser cuidadoso en la articulación de los campos formativos. Es decir, que también va a considerar el programa analítico y lo va a aterrizar en el aula. Aquí comentábamos que debemos de ser también realistas, por ejemplo, cuando hicimos la actividad de disparos al aire, que sean de acuerdo a la realidad, porque bueno, aquí los niños mencionaban que por una blanca Navidad para todos, no más disparos al aire, porque ellos escuchan que en la Navidad las personas disparaban, ¿no? Disparan. Y esa es la realidad. Pero si yo voy a justificar, voy a codiseñar y voy a justificar, voy a decir, ay, es que porque en Estados Unidos los niños están con armas y algunos llegan a ser, pasan incidentes dentro de las escuelas por el uso de armas, ese no, ya no lo estoy justificando de acuerdo a mi realidad. Sí, aquí podemos nosotros adecuarlo, justificarlo, pero a la realidad, al contexto, porque yo lo estoy codiseñando, porque los niños escuchan disparos y porque el uso indebido de las armas, por esto, por el otro, lo que sea justificable, no porque en otro país o en otro lugar esté pasando, yo siento y me da miedo que vaya a pasar aquí en mi escuela. No, por eso es de lo real, del plano real. Y bueno, ya en el plano didáctico es donde ya cada docente, por ejemplo, del primer grado, para poder llegar, ahorita les voy a presentar un ejemplo de cómo pudiéramos nosotros hacerlo y cómo vamos a aterrizar en cada grado. Bueno, aquí tenemos este formato que es un ejemplo. Aquí, por ejemplo, le voy a borrar yo la fecha porque puede ser por un año, dependiendo también cómo lo determine el colegiado. La problematización, cómo podemos cuidar nuestra salud y llevar una vida saludable. Campos formativos, aquí tengo dos, de lo humano y lo comunitario, saberes y pensamiento científico y los ejes articuladores vida saludable, interculturalidad crítica.
Aquí también ya vienen los contenidos, que es el contenido del campo de lo humano y lo comunitario en sus 3 procesos de desarrollo de aprendizaje. Y acá ya vienen los contenidos de el siguiente campo formativo. Aquí podemos también poner los ejes articuladores, cómo se vinculan, y la metodología sería trabajo por proyecto. Y esta es una lluvia de ideas de todas las actividades que se pueden desarrollar. Comentábamos que podemos nosotros incluir actividades que sean generales en nuestro programa analítico. Por ejemplo, un buffet para que los niños tengan una mejor alimentación, pero para eso la maestra de primer año en su grupo va a preparar a los niños para que puedan llegar a ese momento del buffet. Ella en su salón va a conocer las frutas, verduras saludables de la estación y ya los niños van a llegar a preparar el buffet con toda la comunidad escolar ya con ese conocimiento que traen del aula. Y también lo de la salud bucal, vamos juntos al dentista, traumatólogos, también vamos a ver lo socioemocional, vamos a realizar botiquín de aula. Toda aquí en las actividades vamos a poner todo lo general, todo lo que podamos hacer en conjunto como escuela, todo lo que vayamos a proyectar a la comunidad en conjunto como escuela, a investigar juntos, a avanzar juntos. Y ya en el plano didáctico, ya cada docente le va a dar su gradualidad de acuerdo a la necesidad de su grupo, de acuerdo al grado escolar. Y bueno, aquí ya viene la evaluación con diario de trabajo, rúbrica, guía de observación, de acuerdo a cómo lo contemple cada educadora. Y también tenemos otro formatito que el que les presenté anterior, no necesita codiseño porque se aborda la problemática con los contenidos que vienen en el programa analítico. Si ya necesitas hacer un codiseño porque tu problemática no se aborda, no se atiende con lo que viene en el programa analítico, con lo que te da lo nacional, entonces sí tendrías que hacer un codiseño. Es decir, que tú, aquí es lo mismo el principio, problematización, campos, ejes articuladores, y ya aquí pones los contenidos del programa sintético, lo nacional que vas a utilizar, y contenidos del codiseño, lo que tú vas a redactar para poder atender esa, esa necesidad. Y vas a justificar y vas a hacer su proceso de aprendizaje 1, 2 y 3. Y aquí viene la metodología, la lista de actividades, fecha, recursos y la evaluación que vas a utilizar. Entonces, es así como nosotros podemos eh, empezar a poder tener una visión más amplia de este programa analítico. Y es de vital la revisión de todo el programa sintético para que tú puedas llegar a codiseñar, para que tú puedas decir que esto no viene en tu programa sintético y necesitas codiseñar, entonces debes de conocer los contenidos de los campos formativos para poder, y los ejes articuladores para poder decir, no me funciona, no me apoya, no me sirve para yo dar solución o abordar esta problemática con mi grupo, voy a codiseñar, es porque estamos seguros de que de verdad no viene en el programa sintético. Y todo esto no lo digo yo, todo esto es una comprensión del diseño creativo que se dio en el taller intensivo. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Si tienes alguna duda, seguiremos aprendiendo juntos. Adiós. Gracias por tu apoyo y sígueme en todas mis redes sociales.